Reciban un caluroso abrazo de nuestra parroquia San Isidro Labrador, de nuestro párroco, Padre Jorge Luis Caro, y de la Renovación Carismática Católica, ministerio al cual pertenezco para la gloria de Dios, igual que nuestro ministerio de música. Allí nuestra coordinadora Diana Almodóvar también le envía sus saludos. Trabajo como publicista hace años ya. Estoy trabajando de lleno también en los medios de comunicación con la diócesis, aquí en compañía de Padre Carlos. Les invito a que se conecten en Facebook y en YouTube, en tus medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez. Allí estamos trabajando. Llevo 17 años para la gloria y honra del Señor como predicador internacional de la Iglesia Católica. Por amor y misericordia de Dios nos ha llevado a un encuentro personal y nos ha permitido viajar países, naciones, llevando esta hermosa palabra de Dios. Soy testigo fiel de que el poder de Dios está activo, presente en estos días. Amén. Si hoy estoy aquí y con este retiro que se llama Tu palabra me sanará, es porque va a escuchar hoy bastante testimonio de cómo el poder de Dios sigue sanando, libertando y rompiendo cadenas. Amén. Hay gente que ha creído que esto es un cuento de historia en la Biblia plasmada de hace 2000 años atrás. Amén por ello. Allí está la historia plasmada. Pero Dios sigue manifestando su poder y su gloria en los tiempos presentes para que el mundo entienda lo que dijo Jesús. Mi palabra nunca pasará. Y es lo que vamos a entender hoy. Si usted está dispuesto a abrir su corazón conmigo para que Dios nos sane por su palabra, solamente pídale eso a Dios. Sáname, Señor. No le diga más nada. Aquí haremos un milagro con este ambón porque no creo que aguante la presión. Luis, ayúdame, por favor. Póngase de pie para leer palabra de Dios. Cuidado la cartera, por favor, para seguir las enseñanzas. Los que tienen la Biblia, pues vamos a estar meditando en el libro del profeta Isaías 55:10. Aunque tiene la Biblia me puede seguir con la enseñanza. Isaías 55:10. Antes de comenzar a leer la palabra de Dios, quiero hacerle entender que desde el principio de los tiempos la palabra de Dios tiene poder. Dice el Génesis en el primer capítulo, versículo 23, y dijo Dios que se hiciera las aguas, los mares. La palabra de Dios desde el comienzo de la existencia del hombre es la que ha dirigido esta humanidad. Nuestra intención en el amor de Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu es que usted vuelva a darle el valor que tiene la palabra de Dios. Usted aprenda a leer la palabra. Oiga, usted sabrá leer la palabra, pero aprender a leerla es distinto. Es internalizarla, es rumiarla, es comprenderla y más que nada creerla. Amén. Así que bendito Dios. El primer tema se llama el poder de tu palabra. El poder de tu palabra. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy en el libro del profeta Isaías. Isaías es el profeta mayor. Es el profeta mesiánico. Estoy en el capítulo 55, versículo 10. Así dice la palabra del Señor. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. Quédese de pie para hablar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos glorificarte, exaltarte, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora pedimos auxilio de tu Espíritu Santo para que nos venga a ayudar a entender tu palabra, a vivirla y a proclamarla con poder. Que por medio de tu palabra seamos sanados, libertados y más que nada salvados. Que podamos aceptar la salvación de nuestro amado Hijo Jesús por medio de tu palabra. Y que hoy tú seas el glorificado. No le des honor a los hombres en este día, Dios. Dale honor a tu palabra.
porque en ella descansa mi fe, porque yo sé que tú eres el único Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por su palabra. Y eso es lo fuerte. Lo quiero ver en el cielo esta noche. Déselo más fuerte. Déselo fuerte. Que Dios se lo merece. Y la gloria a Jesús. Bendito Dios. Jesús la gloria. Toma asiento, amada iglesia. Cuando comencé a pedirle dirección a Dios para predicar este retiro, le pedía que me llevara enseñanzas poderosas de su palabra, donde había el testimonio. Y créanme que he quedado sorprendido, porque es que mucho habla Dios del poder de su palabra, en su palabra. Que mucha evidencia palpable, tangible, mucha evidencia de que Dios sigue vivo en medio de su palabra, y la que vamos a seguir testificando. Me encanta esta porción bíblica de este profeta Isaías, cómo Dios le revelaba, cómo Dios le hablaba. El versículo 10 dice: como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra. Cuando la lluvia cae es porque tiene un propósito y que tiene que germinar. Si no hubiera lluvia, ¿qué nos pasaría? Sequía, la cadena alimenticia desaparecería y usted y yo estaríamos en el cielo en otro lado menos aquí. Así que, ¿cómo compara el profeta la palabra de Dios? ¿Cómo Dios lo utiliza, no? Como la lluvia. Es que Dios siempre ha hablado por la naturaleza para que podamos entenderlo. Porque nuestra mente tan limitada, que se queda solamente en lo material, en lo físico, no puede comprender muchas cosas espirituales. Por eso es que la palabra, y Jesús que era experto en eso, hablando del campo, de la semilla, para que pudiéramos comprender. Y ese es el objetivo. Va a bajar la lluvia y va a empapar la tierra. Y mire lo que dice. No va a volver al cielo sin haberla empapado y haberla hecho ¿qué? Germinar, producir. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Eso es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para hacer producir en nosotros muchos. Nosotros, los que somos espirituales, que somos todos los que estamos aquí porque hemos nacido en el Espíritu, los que somos bautizados, todos estamos bautizados, ¿verdad? Amén. Sabemos esta gran realidad. Para alguna salvedad, que aunque no me gusta el título, óigalo, no me gusta el título de carismático, yo pertenezco a la renovación y la amo, la defiendo, porque sé que está en la corriente de Dios en estos tiempos para mover su poder. Pero nosotros los carismáticos, ¿y por qué hago la salvedad de que digo no me gusta el título de carismático? Porque carismáticos son los políticos y un montón de ladrones y pillos. Carismáticos y un montón de ladrones en la calle. Carismático está en el carisma, algo que sé yo que le gusta a la gente. Pero las personas espirituales, los que Jesús dice, los verdaderos adoradores. La renovación nos ha enseñado, y la renovación no es un grupo, es un mover en la iglesia, nos encajonaron en un grupo, de que hay que meterse en el espíritu para comprender las cosas espirituales. ¿Por qué nosotros, si algo sale de tonto, ahorita voy a profundizar más en este punto? ¿Por qué nosotros no entendemos el poder de la palabra de Dios? Porque la internalizamos en nuestros 5 sentidos. En nuestros 5 sentidos. Si no está a tono a lo que nosotros podemos ver, sentir, oler, tocar, no lo podemos creer. Dice la palabra que no volverá sin hacer germinar, y el poder de la palabra va a hacer que germine tu sanidad, tu libertad, tu bendición aquí, para que la simiente dé para sembrar y el pan para comer. Oiga lo que dice Dios ahora de parte del profeta: así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías. Cuando Dios ha establecido por medio de su palabra algo, esa palabra, ese pacto, esa promesa va a regresar a Dios, pero va a regresar con fruto, no puede regresar vacía. Eso es promesa de Dios. Algo que aprendí en la iglesia, que la Biblia está llena de promesas de Dios y que por medio de las promesas yo recibo mi bendición. Pero si yo no leo la palabra, ¿podré conocer las promesas? Nadie habla de lo que no sabe. Por eso el apóstol decía: ustedes no reciben porque no piden, y si piden, piden mal. ¿Por qué no leen la palabra de Dios? Porque nuestras oraciones tienen que estar alineadas
a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Pero ¿cómo saber si la voluntad de Dios es la mía? Por la palabra de Dios. Miren cuán poderoso es esto. Por la palabra de Dios. No va a volver a Dios la palabra sin haber hecho lo que Él quería, sin haber llevado a cabo lo que le encargó. Oiga, me fascina. I like it. Me encanta. Sin haber llevado a cabo lo que le encargué. Si usted estuviera entendiéndome en este momento, Dios ha dicho algo y lleva un encargo a ese algo. Apropiese de Él. Apropiese de Él. Yo recuerdo cuando comencé a dar mis primeros pasos. Yo no soy católico de tradición. En mi casa nadie iba a la iglesia. De hecho, hice mi primera comunión a los 24 años aquí en Cabo Rojo para poderme casar porque mi esposa era católica hasta la jota. Y si a mí me casaba un espiritista, por allá yo me iba. Porque a mí no me entraba a la iglesia. Yo prefería un pastorcito con 100 pesos y no hacía nada de esto. ¿Sabes lo que es coger catequesis a los 24 años? Yo me juraba con nenes de kindergarten cogiendo catequesis. Es imposible esa humillación. Yo no sabía nada de la iglesia. Nada. Pero ¿sabe qué? Cuando comencé en la renovación, la misericordia de Dios fue tan grande que me llevó a conocer la renovación en mis primeros meses en la iglesia. Mi primera experiencia no fue muy grata. De hecho, tengo 2 libros escritos y en el segundo que escribimos, Úsame Señor, ahí doy mi testimonio. La primera vez que yo fui a un grupo de renovación carismática, yo veía 4 viejitas danzando, hablando en lengua y decía, ¿y esas espiritistas dónde salieron? ¿Qué católicas ni católicas? Si los católicos no hacen eso. Yo no entendía lo que era la renovación carismática. ¿Por qué les digo esto? Porque en mis primeros pasos vino un varón poderoso de parte de Dios a esta diócesis, un tal hermano llamado Rubén Darío. Yo sé que algunos lo recordarán, que Dios lo usó con poder. Yo tuve la bendición de poder caminar en su ministerio. Y yo recuerdo que una vez él dijo, en Ponce, estaba predicando, y estaba hablando sobre predicadores, sobre esparcir la semilla. Cuando llegó esa enseñanza, él proclamó, Dios está llamando a predicadores por su palabra, aquellos que quieran llevar la palabra de Dios, su palabra lo demanda. Y comenzó a mencionar, yo estaba en Ponce, en el Pachín Vicente, en un último piso allá en aquellos bancos que habían en el parque. Yo salí corriendo desesperado, me caí, rodeé por los escalones, me levanté, brinqué la vez y llegué a la pierna de ese hombre. Ora por mí que yo quiero predicar la palabra de Dios. Era la palabra de Dios la que me movió. ¿Qué me iba a imaginar yo? Que el poder de la palabra de Dios se iba a cumplir. Dios había seleccionado algo para mi vida y no iba a volver esa palabra sin dar el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo mismo pasa en tu vida. Dios ha determinado en tu vida una palabra poderosa y no va a volver a Él hasta que se cumpla. ¿Seremos acaso nosotros los culpables que esa palabra no se haya cumplido? ¿Seremos la piedra de tropiezo, los obstáculos mayores para evitar que el plan de Dios se cumpla? Eso es lo que queremos discernir en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Para que la palabra nos siga sanando. Mira lo que dice Proverbios. Voy al libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20. ¿Por qué el poder de la palabra de Dios nos puede sanar? Por tu palabra sanaré. Recuerda el tema del retiro. Y el poder de tu palabra es este tema. Dice el Señor, nuestro Dios poderoso, en ese libro de los Proverbios, versículo 20. Hijo mío, pon atención a mis palabras, oye bien mis discursos, tenlas presentes en el espíritu, guárdalas en lo más profundo de tu corazón, porque son vida para el que las acoge, son un remedio para el cuerpo. Palabra de Dios. ¿Son qué? ¿Un remedio para qué? Para el cuerpo. O sea que la palabra nos puede sanar. La palabra nos puede sanar. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios viene? Sí, que muchos levantaron la mano desde que yo termine la introducción, porque pero esa gente no le cree a Dios. Hermano, yo llevo 17 años intentando conseguir un teólogo, intentando conseguir a alguien erudito en estos campos que me pueda evidenciar una mentira de esta palabra de Dios. El día que usted lo consiga, me llama y yo me quito. Todavía yo no lo he conseguido. La palabra de Dios es real.
Y si Dios establece que la palabra es un remedio para nuestro cuerpo, tiene solo una condición, y aquí entro en materia de lo que quiero hablar. ¿Qué dice la palabra en el versículo 21? Tenlas presentes ¿en qué? En el espíritu. Aquí entramos en materia. ¿Por qué no podemos entender? ¿Por qué no podemos aceptar? ¿Por qué no podemos vivirla? Porque se nos quedó en el intelecto, en el razonamiento, y no en nuestro espíritu. Cuando la palabra de Dios llega al espíritu, las cosas cambian. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios no puede llegar al espíritu de nosotros? Porque nos hemos quedado en lo material y no en lo espiritual. Se supone que nosotros los católicos, los cristianos, los bautizados, somos personas espirituales. Nosotros tenemos una gracia, y es que somos personas tripartitas. Le explico el concepto. Somos cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo, materia, alma, ánima, lo que nos mueve. Los animales tienen ánima, las plantas tienen ánima, tienen alma, no tienen espíritu. Pero nosotros tenemos espíritu. Nosotros sabemos muy bien trabajar con nuestro cuerpo. Ahora la cirugía plástica, ahora nos peinamos, nos limpiamos, y todo el mundo con el cuerpo ha hecho chévere. Con el alma también, porque nos buscamos cosas que nos emocionen, para mantenernos activos, vivos. ¿Y qué del espíritu? ¿Por qué no hemos desarrollado el espíritu? Porque no le hemos prestado atención. Y les tengo una mala noticia. Bad news. Es en espíritu que vamos a ver a Dios. Es en el espíritu que nuestra sanidad llega. Y ahorita usted va a conocer ese concepto. ¿Cómo he podido ver tantos milagros, tantos prodigios de parte de Dios en los lugares donde nos ha llegado? Gente desahuciada por la ciencia, pacientes de cáncer en etapa terminal, a ley de 2-3 días, como Dios los ha levantado. Ahorita va a escuchar de esos testimonios. Porque nosotros no hemos desarrollado la vida espiritual. Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. ¿Cómo usted alimenta su espíritu? Acuda a nuestros sacramentos. Acuda a la palabra, a la oración, al ayuno. Son ejercicios espirituales que tenemos que realizar. Mucha gente, y oiga esto, mucha gente no será sanada porque su espíritu no está preparado para ser sanado. Hemos visto mucha gente no ser sanada. Su corazón está más en el mundo que en las cosas de Dios. Vienen a los retiros solamente buscando el milagro, pero no quieren al Dios de los milagros. Si hiciéramos lo contrario, acoge mis palabras, dice el profeta, el Proverbios. Hijo mío, pon atención a mis palabras. Oiga, ponga ¿qué? Atención. Oye bien mis discursos, tenlas presentes en el espíritu y guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Mis batallas de fe, mis batallas de oración, yo las he guardado en mi corazón y en mi espíritu. Yo he querido cosas cuando son imposibles. Un pequeño testimonio, es que nadie puede hablar de lo que no vive, ¿no? Eso es un hecho. Yo llevo años caminando en la fe, viendo cómo Dios sana, cómo Dios liberta. Pero yo no había tenido experiencia con mi mismo cuerpo. Yo desde joven, a los 18, 19 años, cuando estaba jugando baloncesto, me lastimé la espalda, discos herniados. Eso le pasa a la mayoría de los atletas. Con el tiempo se agravó la condición. Pero hace como 9 años atrás, 8 años aproximadamente, donde antes existía, que ya no existe, en Casablanca, una luz, ¿verdad? En el Miguel, me comí ese semáforo y tuve un accidente a 50 millas. Y pasé la luz en rojo, yo creí que estaba verde. Yo no bebo, no fumo hace 19 años, 18 años. Dormido del trabajo, de noche, mi esposa me encontró en el centro médico, me tuvieron que sacar los paramédicos del carro y se me paralizó, se me pinchó el nervio ciático, me paralizó este lado. Yo estuve casi 6 meses postrado en una cama. El trabajo, el negocio que tenía, no podía trabajar. El dolor era insoportable. De hecho, los cirujanos que me atendieron, cuando me hicieron los MRI, uno de ellos me dijo: Rafael, tú no vuelves a trabajar. Te voy a dar una carta para que vayas al Seguro Social, porque tú no vuelves a trabajar. Él me lo dijo, yo lo oí por acá, pero ¿sabe qué? Yo guardo la palabra de Dios en mi corazón. Amén. Yo soy una persona que creo en la palabra de Dios.
Él diciéndome eso, y yo lo único que dije fue mentira del diablo. Yo creo en Dios que sana. Yo sé que Dios me va a sanar. En mi edad productiva. Hay gente que quiere ser pensionada por el gobierno. Yo tuve la oportunidad de huir de eso. Yo comencé a rechazar esa palabra y comencé a pelear mi guerra espiritual. Mi hermano, mi esposo me tenía que mover en una silla de escritorio, de ruedas, para ir al baño. Me tenían que levantar, hacer mis necesidades, era una odisea. No pude tener intimidad con mi esposa como por 5 meses. No sentía la pierna, los dolores eran impresionantes. Tomaba más de 8 pastillas, entre relajantes, antiinflamatorios, para poder subsistir el día. Mi esposa se iba a trabajar y me dejaban solo postrado en una cama. Por meses. ¿Sabe lo que hice? Un día me cansé de esa historia. Y como que comencé a recordar los milagros que he visto de parte de Dios. Tanta sanidad. Y con aquel dolor intenso me logré levantar, con un dolor que créanme imposible de soportar. Me levanté de la cama, me logré arrodillar. Y luego me mostré con la frente en el piso y extendí mis manos. El dolor era increíble. Pero comencé a gritarle a Dios: si tú has sanado a tanta gente, ¿por qué a mí tú no me sanarías? Si yo te he visto sanar a tantos, ¿por qué a mí tú no me sanarías, Dios? Sáname, Dios, sáname, Dios. Y comencé entonces a proclamar su palabra. Tu palabra dice en Isaías 55:3, dice que por tus llagas yo soy sano, que tus llagas me sanen ahora. Y comencé a gritarle a Dios como un loco desesperado: sáname, sáname. ¿A quién le predico de aquí? ¿Cómo llevo el sustento a mi casa? Si no puedo trabajar, no puedo predicar, ¿quién va a oír de ti si yo estoy postrado aquí? Sáname, Señor. Pero mi hermano gritándole, yo no sé qué hora era, y yo no sé si mis vecinos me oyeron, pero yo tenía una pelea con Dios. Me logré levantar con el mismo dolor. ¿Sabes lo que hice? Fui al botiquín, cogí todos mis potes de pastillas y los eché a la basura y dije: en el nombre de Jesús no me tomo una pastilla más. Tú me tienes que sanar, Señor, porque es tu palabra y yo creo en tu palabra. Amén. ¿Usted cree que pasó el otro día? Me levanté con el peor dolor de mi vida. ¡Ay, Dios mío, qué bruto! Boté las pastillas. Ahora sí que las necesito. El dolor era horrible. Oiga, a la hora o 2 horas de haberme levantado, yo no soportaba el dolor y me dio por ir a ver si las pastillas estaban. Pero el tron de la basura había pasado y mi esposa había echado la basura. Se la habían llevado. Gloria a Dios. Bendito Dios, tú me tienes que sanar. El segundo día, peor. No dormí. El tercer día ya la cosa empezó a cambiar. Al cuarto día, hermano, yo estuve peleando la batalla. Yo no sentía dolor. Pero yo no me atrevía a moverme, porque ¿cuántos padecen de la espalda? Vamos. Ya saben lo que hablamos. Estornudamos y quedamos trancados. No hay que hacer mucho. Es un estornudo y yo digo, ¡ah! Por semanas, con un dolor tremendo. Yo no me atrevía a moverme porque yo sabía que el dolor venía, pero seguía creyendo. Logré mover la pierna. Logré sacarla, me levanté la cama y mira lo que hice. Di 3 o 4 pasos y volví y me senté por el temor a sentir el dolor. Y me quedé calladito, no le dije nada a mi esposa. ¿Y cómo está el dolor? No lo estoy soportando. Ya no me dolía nada. Al otro día me volví a levantar y ya caminaba. Y ya han pasado 9 años y nunca más me ha vuelto a doler la espalda. Que le gloria a Dios, que le un fuerte aplauso a Dios. Ahora viene la evidencia clínica. Yo esto lo he testificado, pero yo no tenía la evidencia clínica. Hace 1 año y medio que tengo una batalla con este hombro. Tengo tendonitis severa, tengo eso calcificado, que me tienen que operar y yo no me opero. No me paso de ahí, para levantarlo es un dolor. El fisiatra que me está dando las terapias me mandó a hacer unos MRI. Y yo, por decirle a él mis condiciones, le dije lo que me había pasado con la espalda y él me dijo a mí: pues yo te voy a hacer un MRI de la espalda. Y yo dije: no te metas, que Dios operó allí y no me duele, ese no es mi problema ahora. No, yo creía que él no me había mandado a hacer el MRI. Y cuando fui a hacerme el MRI para el hombro, porque querían saber, me hicieron el de la espalda. Cuando yo llevo los resultados, y él me chequea, me dice la condición que tengo en el hombro y me dice: oye, Rafael, tú eres un embustero, tú no tienes nada en la espalda. Mira, si tuviera un disco herniado, que tuviera evidencia, tuviera esto, aquello. ¿Crees que yo voy a pelear con los doctores? No, bendito Dios, ellos tienen la sabiduría, de Dios viene. La Biblia lo establece. Y yo saqué mis placas que tenía del accidente y las comparé con esta con él. Y no hay evidencia de que tenga discos herniados ni nervio ciático atrofiado. Al Señor es la gloria. Un fuerte aplauso a Dios. Es la evidencia. Por eso puedo seguir hablando. Hermano, era severo. Así he visto muchos
Pero ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios está en mi espíritu. Yo la guardo en el corazón. Yo le creo a Dios en su palabra. Yo le creo. Había una vez un viejito, a mí me encanta también dar cuentos en las predicaciones, que fue una fiesta, un cristiano fervoroso. Y el viejito se reunió con una gente y comenzó a hablar de las maravillas de Dios. Que si Dios es bueno, que aquello. Pero en otra esquina habían unos letrados, habían unos doctores. Y había un doctor medio chabacán, que le gustaba pasarla bien y hacer chistes y ridiculizar a mucha gente. Esto es testimonio de vida. Te lo digo cuenta. Este doctor oye con sus demás compañeros que el viejito está hablando de Dios y le dice a ellos, ya está medio picadito, vamos a ridiculizar al viejito. Fue uno del viejito. Y yo, bueno, lo oigo hablando tan emocionado de Dios. Pero a mí, si no me lo prueba por los 5 sentidos, yo no lo creo. Yo soy un hombre de ciencia y yo no creo si no es por los 5 sentidos. Oiga, abuelo, ¿alguna vez usted ha visto a Dios? No, yo nunca lo he visto. Oiga, abuelo, ¿alguna vez usted ha escuchado a Dios? No, yo nunca lo he escuchado. ¿Alguna vez lo ha tocado? Para nada. ¿Alguna vez lo ha probado? No. ¿Alguna vez lo ha sentido? Sí, muchas veces he sentido su espíritu. Abuelo, hay 4 sentidos que me dicen que Dios no existe. Y le dice el abuelo, oiga, doctor, me perdona, ¿usted es doctor de medicina? Sí. Egresado de tal sitio, tal, ok. ¿Alguna vez usted ha visto el dolor? ¿Alguna vez usted ha escuchado el dolor? No. ¿Alguna vez lo ha probado? ¿Lo ha tocado? ¿Lo ha sentido? Sí, muchas veces. 4 sentidos me dicen que el dolor no existe, así que usted no es médico. Si fuera por lo natural y lo físico, mi hermano. Dios se revela en espíritu, no en las conciencias. Dios se revela en espíritu. ¿Quieres bendición? Tienes que caminar en el espíritu de Dios. Tienes que caminar en el espíritu de Dios. Conocemos muchos médicos, bendito Dios por él. Conozco cirujanos que tienen un problema serio con Dios. Pues cuando van a operar, primero oran y después Dios lo sabe, ya no tienen que operar, pierden los chavos de la operación. Hay gente que le cree a Dios. Bendito Dios, necesitamos muchos médicos que apliquen medicina en fe. Necesitamos también mucha gente que le crea a Dios por su palabra. Dios es real, Dios es cierto. Y cuando usted invoca la palabra de Jesús, cuando usted invoca la palabra de Dios, está invocando una palabra que tiene poder en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Porque es la palabra del Creador. De hoy en adelante, usted abra la Biblia y cuando su esposo cabezón pega allí a pelearle, porque usted viene a la iglesia, Padre, tu palabra dice que todos somos santos, yo declaro que ese hombre es santo. Y va a ver la bendición de Dios. Cuando su esposa moñúa, peleona por las mañanas, pega allí a pelearle usted, hermano, cuando llegue a la casa, abra la Biblia y va a encontrar allí que la esposa es sumisa. Señor, gracias porque mi esposa es sumisa. Declare con fe, declare bendición. Las promesas, la Biblia establece, lo dijo Jesús, venid a mí, los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Y por qué será que al último que vamos es a Dios? Cuando llegan los problemas emocionales, físicos, matrimoniales, de familia, económicos, ¿por qué Dios es la última opción en tu vida y no la primera? Porque no creemos. Es simple, pero yo no le juzgo, yo tampoco creía. Para usted creer en la palabra de Dios tiene que tener una experiencia con ella. Para usted creer en Dios tiene que tener una experiencia con Dios. Por eso hago la salvedad. Amo la renovación carismática católica en el espíritu. Porque me ha permitido tener experiencias sobrenaturales con Dios. Porque he podido ver a muchos hermanos tener experiencias sobrenaturales. Porque hemos visto donde el hombre no entra, Dios actúa. Nos sobran los testimonios. Pero porque nos hemos abierto al Espíritu de Dios. La palabra, tenla presente en tu espíritu. ¿En dónde? La próxima vez que usted vaya a misa, esté pendiente de la homilía. Oiga las enseñanzas, oiga cada palabra, la primera lectura, la segunda, el salmo y el evangelio. Pero preste la atención de verdad. Y la homilía, siempre haga lo que yo hago. El Señor habla en el corazón. Unge ese sacerdote, dale poder del cielo, que tu palabra penetre en mi corazón. Y va a ver cómo la palabra de Dios le habla. Y cuando usted va allí al sacramento más hermoso, ¿no? A la comunión de nuestro Señor Jesús, cuando usted va a comulgar, usted va a ir a otro nivel, va a ir a un nivel espiritual y va a ver. Padre benigno Juanes, decía que en paz descanse,
Para ser sanos, solo basta una comunión con fe. Solo basta una comunión con fe. Si Jesús está allí sacramentado, lo dijo en su palabra. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y por qué no le creemos? ¿Cuántos van al Santísimo cuando hay exposición de Santísimo? Ponte la mano. Ese es el momento más lindo para adorar a Dios, para glorificarle. ¿Sabes cuántos milagros hemos visto nosotros allí? Hemos estado hablando y predicando 100 horas y nada pasa. Y viene el sacerdote, saca el Señor en toda su majestad y la gente pega a sanarse, nadie habló nada. Dios es fiel, Él está allí. ¿Qué dice la palabra también? En el Salmo 107. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 107. Versículo 20. Les envió su palabra y los sanó y los salvó de su vida de la tumba. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 107? Les envió su palabra, los sanó y los salvó y salvó sus vidas de la tumba. ¡Wow! Dios envía la palabra y nos sana. El Salmo 119 dice en el versículo 50: este es mi consuelo en mi miseria, que tu palabra me vivifique. O sea que en otros términos, que tu palabra me sane. ¿En dónde? En mi miseria. ¡Wow! Jeremías 15:16. Quiero ir allí. Quiero ir a Jeremías 15:16. Vamos a buscarlo literalmente, para no fallar. Si usted lo consigue primero que yo, dígame, porque ya a mí se me perdió. Ahora tengo aquí. Señor, la gloria. ¿A cuánto le está interesando la cosa? Denle un aplauso al Señor si le está interesando cómo la palabra nos puede sanar. Mire lo que dice el profeta Jeremías. Versículo 15. Capítulo 15, perdón, versículo 16. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. ¡Wow! Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí. Aleluya. Se lo repito. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí. Ahí está la clave de la sanidad, por la palabra de Dios. Que la palabra llegue a ti y sea devorada, que sea aceptada, que sea vivida. Y usted va a ver la diferencia. Porque cuando eso pasa, se convierte en gozo y en alegría la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se posa en usted con gozo y alegría, el poder del Altísimo está en su vida, mi hermano. Entonces usted puede decir como el profeta: porque descansaba tu nombre sobre mí. Cuando usted le crea la palabra de Dios, mi hermano, la misma presencia de Dios, aleluya, le acompaña por donde quiera. El poder del Altísimo le acompaña. Por eso nosotros somos testigos donde hemos visto gente sanada, donde los demonios se manifiestan y tienen que huir en el nombre de Jesús, porque vivimos creyendo en la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios y creyendo en que Dios tiene poder por medio de ella. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso, déselo fuerte, porque hoy es día de sanidad, hoy es día de salvación. Hoy es día del poder de la palabra de Dios. Tu palabra la devoraba. Si nosotros pudiéramos devorarla. Entre las cosas que yo he vivido, una de las cosas que siempre me llamó la atención, y no es lo que quiero tocar en este retiro, y no lo voy a hacer, solamente voy a dar este testimonio, porque tiene que ver con la palabra de Dios, es ver las liberaciones, cómo los espíritus inmundos, como demonios, toman control de personas. Me invitaron a Lajas a predicar una casa. Fuimos al ministerio de oración. Cuando fui a predicar, la dueña de la casa así me hacía. No quería saber de la palabra. Una de muecas, yo la veía, yo me desconecté de ella y seguí predicando. Cuando terminamos de predicar, dijimos: vamos a orar. Pues yo no la quería mirar ahí y cerré los ojos. Nos tomamos de la mano y cerramos los ojos. Y llegamos a alabar, a bendecir, a llamar al Espíritu de Dios. Yo no sé qué pasó. Yo sé que de repente siento que me tocan por la mano. Me dicen: ora por mi mamá. Cuando miro, es la hija de la muchacha, de la señora, y la mamá está en el piso como una culebra. Esta señora de 70 y pico de años, como una culebra dando cantazos, gritando. Cuando yo voy hacia ella, usted no tiene por qué creer esto.
me interesa si no lo quiere creer. Yo lo viví y hay más de 25 testimonios. Personas que nos acompañaron. Cuando yo estoy allí, la veo. Yo estaba empezando también. No tenía mucha experiencia en esa área. Le estoy hablando de un testimonio hace más de 12 años atrás. La miré, vi que se estaba revolcando. Mi cuñada se bajó, que estaba conmigo ese día, y me fui hacia ella. Lo único que hice fue persignarla en la frente y me agajó la mano. Esto se le brotó. Y un hombre, y era una mujer, y un hombre me dijo: no la voy a soltar, no la voy a dejar ir. ¿Sabe qué yo hice? Por poco salgo cogiendo. Por poco voy a huir. En fracciones de segundo me invadió el miedo. Yo no estaba preparado. Pero ¿sabe qué? Una de las experiencias que nunca olvidaré. En fracciones de segundo Dios me llevó a un desierto. Yo recuerdo estar en un arenal blando. Yo solamente miré y lo que vi era arena. Oía una voz. Entiendo que era la voz de Dios. ¿Qué hacía yo en el desierto? Yo reprendía a Satanás cuando estabas en la tentación. ¿Y cómo lo hacía? Si tú decías, escrito está, vino la palabra de Dios a mi vida. En mi palabra te he dado poder. Fue lo único que llegó a mi corazón con fuerza. Mi hermano, cuando esa palabra yo la oí, yo caí como un gigante. Yo me sentía como ser Hulk, con una fuerza sobrenatural. Y entonces cogí valentía. Y lo único que le dije fue: la palabra de Dios dice que expulsaremos demonios en el nombre de Jesús. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Se sacó un grito y quedó libertada para la gloria del Señor. Esa experiencia a mí me marcó el corazón. ¿Tendrá poder la palabra de Dios? Y qué pena que el católico no lee la Biblia. Qué pena que vamos a las casas de los católicos y allí está abierta la Biblia en el Salmo 23 lleno de telaraña y polvo. Eso es un lujo. Eso es ahí un amuleto. Si la palabra de Dios tiene poder. Si yo le enseñara la mía, mi hermano, mire cómo está, mire, rota. No la suelto esta. Tengo 5 o 6 de diferentes versiones, pero esta palabra ha predicado conmigo más de 12 años en las naciones. Yo creo que habla hasta sola. Yo pienso en algo y ya la página se me mueve. Me dan otra. Una vez se me quedó y me dieron otra y no ni la entendía ni encontraba las cosas. En esta, ¿qué se ve? Esa palabra va conmigo donde quiera. Está en mi carro, va para donde yo vaya. Viva la palabra de Dios. Con esto voy terminando este tema. Cuando Jesús habló que era el pan bajado del cielo, todo el mundo dijo: ¿y quién podrá seguirlo? Y los discípulos le dijeron ese mensaje muy fuerte. ¿Qué Jesús le dijo? Si quieren irse, vayan, si Dios me enviará a otro. ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vas a ir tú? Si la única palabra que te sana, que te salva, es la palabra de Jesús. No hay otra, hermano. ¿A quién vas a ir en tu necesidad? ¿A quién vas a ir? La palabra dice que hablé por lo cual creí. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De primera hora, del nuevo día? ¿De la palabra de Dios? Tú contésteselo. A mí me basta hablar 5 minutos con las personas y yo sé por dónde va su corazón. Porque los que caminamos con la palabra siempre estamos bendiciendo a la gente, siempre estamos hablando de Dios. Siempre estamos echando bendición. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser parte de tu existencia. Tiene que estar en tu espíritu. Porque hay promesas que solamente hay que creerlas. Una vez se me acercó una señora que su esposo era un cabezón a la cuadrada. Le peleaba por ir a la iglesia. Eso era un caos en su casa. Cada vez que ella salía, ella dejaba la comida hecha, le dejaba todo preparado. Pero el hombre tenía un problema serio con ella. Ella lloraba porque ella quería servir, quería involucrarse más. Pero con la pelea que tenía su esposo, si era solamente acudir a la renovación de ese estado donde yo estaba, imagínense si se ponía como servidora, que hay que estar visitando, hay que estar. Pero yo le dije: ¿saben lo que dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú crees que tu esposo pueda cambiar? Hermano, ese tipo es duro. No. ¿Tú crees? Yo creo que tu esposo puede cambiar. Te voy a dar la receta. Oiga, mujer, hágalo. Oiga, marido, hágalo. Oiga, madre, haga lo que voy a decirle. Porque estamos cansados de ver testimonio en esta área.
Cuando su esposo, su esposa, su hijo, hasta su perro. No quieren los perritos afuera. Cuando usted tenga a alguien en ese nivel y quiera verle transformado, no lo obligue a venir a la iglesia. No le pelee a alguien porque no viene a la iglesia. Jamás vendrán a la iglesia. Jamás vendrá alguien obligado a la iglesia. Invítelo. Vive la iglesia que venir. No, yo le digo, ok, te veo ahorita. Ahora no venga a decirle, te va a llevar el diablo, te va a llevar Satanás. No haga eso. Solamente invítelo. Ahora, ¿qué va a hacer cuando duerma? Y le garantizo que va a ver el testimonio. Yo le dije a aquella hermana, ¿sabes lo que vas a hacer con tu esposo cada vez que duerma? Vas a imponerle la mano sin tocarlo. Que no se te levante, no vaya a ser que te meta con la Biblia en la cabeza. Vas a ponerle las manos encima y vas a comenzar a creer que Dios lo va a cambiar y que va a venir a la iglesia. Y comienza a darle gracias a Dios por ese varón que va a venir a la iglesia. Dale gracias a Dios porque va a ser cambiado. ¿Qué tiempo? El tiempo que te tome. Los meses volví de nuevo a esa comunidad y me la encuentro. Y esta señora me dice, hermano, tengo que decirle algo. Cuéntame, hermana, yo me imaginaba que le iban a decir que el esposo le iba a foto la cabeza. O sea, que igual de cabezón. Y me dice, un día me levanto de madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, y no veo a mi esposo al lado mío. Cuando fui caminando por la casa y llego a la cocina, lo veo de rodillas llorando y pidiéndole perdón a Dios. Enséñame cómo entrar, qué tengo que hacer para llegar a la iglesia. ¡Aleluya! Él solito, mi hermano, pidiendo perdón, pidiéndole a Dios que me ayudara para entrar, para conocer más a Dios. El poder de la palabra de Dios. Créale a la palabra de Dios. Por la palabra todas las cosas fueron hechas. Por la palabra tú estás aquí. Tiene poder la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene poder la palabra de Dios. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Su palabra dice, pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos por los enfermos, oramos creyendo en esa palabra. Juan 14, 21, si mal no recuerdo. El que cree en mí, en mis palabras, hará las mismas obras que yo hago, más aún las hará mayores porque voy al Padre. De aquí descansa mi fe. Cuando yo voy a predicar, porque cree en Dios y en su palabra hará las mismas obras que Él hace. Y tú y yo, todos, estamos llamados a hacer esas obras. Dios no hace excepciones de hijos. Aquí nadie es la Coca-Cola del desierto y usted no es el elegido. Ay, porque Dios entre los 6 billones de habitantes decidió coger a Rafael de Sabana Grande. Para nada. Es que Dios le da honor a su palabra. Y donde hay alguien proclamándola con poder, con convicción, viviéndola, Dios se hace presente en ella para bendecir a su pueblo. Vamos a orar. Póngase de pie.